Muy bien, damos gracias al Señor por una nueva oportunidad de poder hablar de sus cosas. De verdad es importante que podamos estar atentos a la palabra, estar dispuestos a escuchar lo que el Señor tiene para decirnos en todo momento en que su palabra es predicada o enseñada. Hoy quiero que vayamos a un texto que está en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Pablo va a hablarnos hoy, va a ayudarnos a mostrarnos una intercesión por sus lectores. Y en los versículos anteriores a esos ocho, desde el versículo 3 hasta el 8, Pablo nos da las causas de la gratitud. Él está muy agradecido con el Señor y le da gracias eh, por la iglesia de Colosas y habla de las cosas bonitas que tiene. Pero ahora escribe unas peticiones que desea para ellos. Les da gracias por lo que están haciendo y ahora él eleva unas peticiones para ellas, unas peticiones que son muy importantes también para nosotros y que hoy queremos ahondar en ellas para tener claridad en cosas que la iglesia necesita y que cada creyente necesita. Por eso vamos a orar pidiéndole al Señor que nos guíe y que para que su palabra pueda hacer el efecto que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Gracias por los tiempos, Señor, de los cánticos, Señor, de los testimonios. Gracias por el tiempo del servicio que nos regalas, porque es por tu pura misericordia que podemos tenerlo, Señor. Y si no fuera por ti, no sería así. Por eso hoy ponemos delante tuyo una vez más esta tu palabra. Pedimos que la podamos transmitir con claridad. Perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Ayúdanos a poder, Señor, hablarla de una manera que edifique a tu pueblo. Y te rogamos, Señor, que tengas misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, para que podamos, Señor, transmitir estas verdades primeramente a nuestro corazón, vivirlas y sean llevadas a otros que las necesitan. El honor y la gloria sean dadas a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando llegamos les decía entonces que Pablo primero pues, da gracias y ahora va a interceder. Primero dio gracias en los versículos 3 al 8 y ahora Pablo va a entrar en un tiempo de intercesión que está en los versículos 9 hasta el versículo claro. Por eso dice acá, por lo cual también, o como dicen otros textos, por esto también. Y lo que ocurre es que en los primeros versículos da gracias y porque le traen noticias, un hombre le trae noticias, se llama Epafras. Epafras en los versículos anteriores le trae noticias respecto a lo que viene siendo los colosenses y él se alegra mucho. Pero esas mismas noticias le conducen oiga, ellos están siendo tan increíbles, están siendo tan chéveres en la obra de Dios, están llevando fruto, están esparciendo el evangelio, pero yo quiero orar por algo, ya que los veo que están en un punto de tanto fruto espiritual, no quiero que ese fruto baje. Y entonces él procede a elevar una oración para que a todo lo que vienen haciendo no decaiga. Recuerden que en la vida cristiana lo más complicado es sostener lo que ya tenemos con Dios. Llegar a ciertos puntos con Dios no es tan complejo, pero sostenerlo en el tiempo, poder que pase el tiempo y que usted siga siendo esa misma persona y que siga creciendo de una manera constante, esa es la parte compleja que tenemos que trabajar. Y este texto muestra que Pablo vio eso, esa necesidad de que eso que estaban haciendo los de Colosas nunca se quedara ahí. Es como si lo viéramos a cada uno de ustedes creciendo en algo y estuviéramos muy felices por dándole gracias, Señor. Gracias por la vida del hermano Raúl, gracias por la vida del hermano Alexander, gracias por la vida y todos contentos porque obviamente estamos viendo unos cambios, estamos viendo unas cosas increíbles en ellos, pero ¿sabe qué? Pablo entendió que eso no era suficiente, que teníamos que pasar a dar otro paso, ayudarlos a que ellos siguieran andando en ese camino. Y para eso entonces empezó a interceder por cosas que deberían seguir llegando a la vida de ellos y por las cuales también nosotros podemos interceder para que lleguen en la vida de todos los creyentes que están andando en ciertas cosas muy buenas, por supuesto, todas las que están acá son muy buenas, o en incluso si no los tienen, para que entiendan que necesitan ellas que están allí. Por eso la petición comienza diciendo, por lo cual también nosotros, por lo cual, o por esto,
también significa por las noticias que acabamos de escuchar, wow, hemos entendido que hay que hacer algo más. Las noticias que habían escuchado de los colosenses era que tenían un amor espectacular, el amor que tienen para todos los santos, que está en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos. Si hay algo que tenían los colosenses, es ese amor a todos los santos, una cosa muy chévere, o sea, amaban a las personas, realmente amaban, y eso es algo tan bonito, algo tan especial. Entonces él transmite esa idea y les dice, y del amor que tenían ellos, que es algo fantástico, y del amor que tenéis a todos los santos, que eso es Colosenses 1:4. También las noticias que le trae Epafras a Pablo es que a Pablo lo quieren mucho. Le dice que, uy, el amor que le tienen a Pablo está en el versículo número 8. Dice, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El versículo 8, entonces nos dice quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y entonces habla dice, Pablo se siente muy feliz, oye, qué alegría que nos quieran, que nos amen. Y entonces ese amor era mutuo. Ellos amaban a Pablo y Pablo amaba a la iglesia, a los colosenses. Y, y entonces, siendo esto así, ellos tenían una comunión en que tenían una constante oración unos por otros. Pablo dice que venía orando, que no paraba, que no cesaba de orar día y noche por las cosas que habían, desde que escucharon la palabra, decían, oro por vosotros, siempre orando por vosotros, damos gracias por vosotros desde que los oímos. Ahora, lo que estaba pasando es en la iglesia de Colosas, es que obviamente era del estado de la iglesia. Normalmente el informe que acabamos de escuchar era muy bueno, tenían muchas razones para darle gracias a Dios, pero había algo que estaba pasando en la iglesia y que la historia lo dice. Había una herejía interesante. Había un poconón de personas que, igual que hoy, estaban tratando de meter un poco de peligrosos conocimientos esotéricos. Querían meterle misticismo a las cosas de Dios. Meterles que, ¿sabe qué, pastor? Hay una verdad oculta. Hay una cosa intrínseca, metida en el fondo, detrás, que solo una mente muy inteligente puede captar. Y había esa gente que siempre ha existido a lo largo de la historia. Se conoce como la herejía colosense. Y era que las personas querían meter a la iglesia, revolver los conocimientos bíblicos, literalmente, con conocimientos esotéricos, o sea, revolver la fe cristiana con el esoterismo, con este mundo lleno del mundo oculto y de cosas paganas y wow, interesante. Por eso Pablo centra su intercesión en tres cosas: conocimiento, sabiduría y comprensión, que están allí. Entonces Pablo, obviamente desde el informe de Profas, que no sabemos cuánto tiempo ha pasado, seguramente algunos días o semanas, porque acaba de leer la carta. Entonces Pablo dice que no cesa de orar, dice que él viendo eso no ha parado de orar, su intercesión es puntual, no ora específicamente por cosas muy puntuales que están en los versículos 9, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. El texto dice en el versículo 9 lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Interesante, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está el versículo. Ahora dice que no, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Ahora, ¿qué es lo que pide Pablo? ¿Qué es lo que pide Pablo? Que esa es la parte interesante aquí de la historia. Él dice que seáis llenos del conocimiento, que seáis llenos del conocimiento. Como está en el versículo, dice que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios.
Y obviamente esto de ser lleno de conocimiento es una de las claves de este libro. Ser llenos del conocimiento es la primera cosa que es bastante clara ahí en el texto. Ser llenos del conocimiento. Era una palabra que era normal, esa palabra conocimiento, gnosis, la usaban mucho los falsos maestros. Los falsos maestros llegaban a la iglesia de Colosas y le decían, nosotros tenemos una plenitud de conocimientos. Es que, mire, yo estuve en el Tíbet con los monjes tibetanos allá. Ellos me enseñaron unos secretos ocultos. Y estuve en el templo de Tarnac. ¿Y eso dónde queda? Queda lejos, pero allá estuve. Y encontré unos libros, vea, donde hay unas verdades que nadie más sabe. Y tristemente en el mundo cristiano hay personas así, que les gusta o les encanta estar contando esas historias esotéricas y corridas y locas. Y el problema es que hay un montón de cristianos que les gusta escuchar esas vainas. Si no hubiera gente, si el cristiano fuera un poquito más sabio, inteligente, sabría que eso es basurita. Ese es el punto. Sabría que eso no es la clase de cosas, eso no se tiene que llenar de ese conocimiento que no sirve para nada. Por eso Pablo quiere aclarar qué clase de conocimiento es el que nos toca tener. Porque los falsos maestros tenían plenitud de conocimientos mundanos, retotéricos, toda esa clase de cosas metafísicas. Pero Pablo dice, yo sí quiero que sean llenos del conocimiento, pero no, la palabra sería no de la gnosis de los falsos maestros, sino del pleno conocimiento, que se llama la epignosis, del evangelio. Y él ora que los colosenses se sigan llenando del pleno conocimiento del evangelio y no se dejen contaminar de todas esas historietas y doctrinas y misticismo que trataban de meterle a la fe cristiana desde esos tiempos y a los tiempos de hoy. La tristeza de hoy es que tenemos miles de grupos pseudo cristianos, utilizan el nombre de la Biblia, utilizan el nombre de Cristo y todos se la pasan en conspiraciones, son los conspiretas. No, es que pues, estamos en el fin del mundo, el nuevo orden mundial. Estamos a punto de, no, mejor dicho, y eso parece que fuera la vida. Pero la pregunta es, ¿conocen el Evangelio a fondo? Conocen en detalle cómo se llaman los grupos, conocen en detalle qué creen los grupos, pero no miran lo que, y no entienden y no creen lo que dice la palabra de Dios. Se están llenando de conocimientos vacíos, de conocimientos huecos. Los falsos maestros chicaneaban que eran profundos. Es que tengo ese conocimiento. Pero cuando voy a mirar esos conocimientos profundos de ellos, no cambiaban a nadie. No hacían ninguna diferencia. Ese es el asunto. Al contrario, estorban el camino de Dios, cierran el camino de Dios, distraen el camino de Dios, sacan del camino a algunos que estaban en el camino de Dios. ¿Sabe por qué a la gente le gusta eso? Porque los conocimientos de estos pseudo falsos maestros, pues obviamente son muy vistosos. En cambio, el evangelio es menos vistoso. Porque ellos dicen, este conocimiento es solo para unos pocos. Hay que tener una visión más allá, más. Eso es solo para unos, para los iniciados. En cambio, el evangelio es para todos. Entonces, como es tan común, pues eso no tiene como mucha ciencia. Interesante. Y tristemente, lo que hacen es dañar el corazón, la conciencia y la voluntad eh, de muchos creyentes. En este texto dice que Pablo ora para que seáis llenos del conocimiento. Él ora así porque el único que nos puede llenar de conocimiento, y Pablo lo deja claro acá, es Dios mismo. Por eso se dirige al único que nos puede llenar de su conocimiento. Sin la revelación de Dios, sin que Dios no haga la obra, sin que Dios no haga la obra, es imposible, es absolutamente imposible que las cosas, que aprendamos nosotras cosas. Y por eso Pablo hace esa oración, esa intercesión. Señor, que envíales el conocimiento, ilumínales la mente a través del Espíritu Santo, dales discernimiento, porque eso es lo que dice el Señor que hace. Eso lo dice en varios libros, en varios textos de la palabra de Dios.
Por ejemplo, en Efesios 1:8-9, les voy a mostrar lo que dice Efesios 1:9, dice algo que hace el Señor de una manera muy bonita y por eso nos toca pedir al Señor que nos dé eso. Aquí está, a ver si nos da el texto, si nos saca el versículo 8 y 9, que dice que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice que eso es una cosa que a Dios le gusta hacer. Es una cosa que Dios quiere hacer para nosotros. Y eso es algo increíble. Entonces aquí está supremamente claro que Pablo eleva la oración al Padre sabiendo que Él, es su deseo es llenarnos de todo eso. Dice sobreabundar, dice en el texto que estamos mirando ahí en el libro de Efesios. Chévere, sobreabundar en esas cosas. Algo muy chévere, muy, muy, muy bonito. Ahora, también lo que está diciendo Pablo en ese punto, que cuando le dice, le intercede al Señor por eso, él no está pidiendo nuevos conocimientos. Él no dice, Señor, dame nuevos conocimientos para descrestar a todos estos. No. Los falsos maestros sí creen, dicen, es que usted no sabe, pero uy, es que existen unos libros, los libros secretos. Y entonces, cuando uno se mete a esos grupos, a uno le enseñan las cosas ocultas que nadie ha querido revelar. Y la gente cae como tonta, ya se va detrás de esas vainas y se van detrás de eso porque tienen comezón de oír. Pero repito, ni siquiera conocen a fondo el Evangelio. Es la necedad del ser humano de querer escuchar cosas que no tiene por qué estar escuchando. Tristemente es así. Y obviamente que el Señor pues tenga misericordia y ayude en esa clase de cosas. Ahora, cuando uno quiere, aquí Pablo oraba que el conocimiento de su voluntad, dice el texto, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, para que el conocimiento de la voluntad de Dios llegue a nosotros, se requieren dos cosas. Una que Dios ya hizo, reveló, dijo, mi voluntad es esta, y empezó a decirnos cuál es su voluntad. Eso ya está claro, Dios ya lo dijo, Dios ya lo expresó, dijo la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os alejéis de... Es súper claro en la Biblia las cosas que ya son, o sea, la parte de Dios ya está hecha. Pero el segundo nos toca a nosotros. Uy, los colosenses, como todos los creyentes, tenemos que profundizar más y más en ese conocimiento del Señor. Hmm, imagínense eso. Ellos, en lugar de buscar lo que y tratar de entender lo que estaba ya revelado, se inventaban nuevos conocimientos y nuevas cosas, como si el Señor no hubiera hecho las cosas completas. Ahora, las peticiones de Pablo son puntuales y son explícitas y sirven de referencia para cosas que todos nosotros necesitamos. Él sí, la primera cosa dijo, Señor, quiero tener un conocimiento claro de tu voluntad, conocer el misterio de su voluntad, el conocimiento. Quiero saber tu voluntad, Señor. Este es fundamental. Ah, todo lo que la ciencia dice, la cultura dice, la academia dice, es de poca importancia y se vuelve de poca importancia cuando tenemos al frente la voluntad perfecta de Dios. Todo lo que usted aprenda en el periódico, las instituciones o cualquier ente que transmita conocimiento en comparación con el conocimiento de Dios y su voluntad es trivial. Ese es el punto. Que un creyente debería tener claro que poner las prioridades y saber qué realmente es lo valioso, qué realmente es lo importante. Ahora, todas las disciplinas, lo que la gente estudia, proporciona información acerca de hacer cosas o cómo hacerlas. Pero solo entendemos, ojo, y esa es la parte más importante, cómo debemos vivir, por qué estamos aquí, cuál es nuestro destino, cuál es el sentido de la vida, cuando conozcamos bien la voluntad de Dios. Y por eso Pablo oraba, Señor, que conozca bien la voluntad de Dios para que todas esas preguntas, cómo vivir, por qué estamos, cuál es mi destino, por dónde tengo que andar, pues estén frescos y tranquilos y sepan por dónde las van a llevar. Literalmente es eso. Eso es.
Las personas que están enseñando otras cosas nunca van a poder mostrar eso, contestar esas preguntas como la Biblia sí las contesta. La sabiduría humana lo único que hace tristemente a veces es inflar el orgullo de la gente. No ilumina el alma, no tiene la capacidad de coger un alma que está en oscuridad en algunas áreas, iluminarla y sacarla. Solo le da más y más ideas. Dios tiene un propósito con cada ser humano. Dios tiene un propósito para este mundo. El Señor ha gobernado la historia, ha conducido y está mostrando que el cumplimiento de sus designios. Cuando uno desconoce sus propósitos, o cuando usted los conoce a medias o los conoce superficialmente, usted no ha entendido que la razón de vivir es Cristo, no ha entendido eso. Eso se llama, ¿sabe qué es? Eso se llama una mala vida, eso se llama no saber vivir, porque usted vive como cree y no como debe vivir un creyente. Debemos vivir como Dios dice que vive un creyente. Wow. Ahora, él está orando, dice que quiere el misterio de su voluntad. Cuando habla de eso, no solamente está hablando del conocimiento de toda la doctrina cristiana, está hablando de las intenciones en nuestro corazón, de todo eso, de por qué hacemos las cosas. Porque ese conocimiento tiene una finalidad, tiene que proporcionar vidas transformadas, tiene que proporcionar vidas transformadas. Ese es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor anhela con todo el corazón. Por eso dice que se llenos de su voluntad. Y Él quiere que nosotros entendamos eso. ¿Qué significa eso? Pablo está orando, Señor, que nunca se agote el deseo de conocer en cada vez más y más de ti. Señor, es como si Pablo le dijera, Señor, yo sé que tus atributos son inagotables. Yo sé que tus caminos son insondables. Señor, como dice Romanos, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Señor, yo entiendo que es como meterse a un mar que no tiene fondo, conocerte. Y, y, y lo que, y lo que Pablo pide es que nunca se cansen de querer, de seguir conociéndolo, hasta que entiendan cada día más y más el propósito, plenamente el propósito de Dios para sus vidas en todos los sentidos. Eso es. Y por eso dice acá, necesitan conocer toda el propósito de Dios, toda la voluntad de Dios. Necesitan discernir la voz divina en un mundo como este, o no necesitamos eso. Por eso, hermanos, ahora que estamos acá, la forma práctica de hacer esto es que empecemos a orar, Señor, que llena a tu pueblo del conocimiento de tu voluntad. Que el hermano Raúl entienda cuál es la voluntad, que yo ore por Raúl, por ejemplo, y diga, Señor, que Raúl pueda entender. Yo te pido que lo llenes de tu conocimiento, de tu voluntad, que él entienda para qué está aquí, para qué tiene que vivir, por qué tiene que andar. Y Pablo está llevando esa oración por Colosenses y la iglesia tiene que ser y tiene que vivir de esa manera que nos vayamos preguntando orando unos por otros para que estas cosas se den. Pablo confiaba plenamente en eso. De eso se trata. Así es como tiene que ser. Ese es lo que por eso dice de conocer todo el propósito, de conocer la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos para ello que el Espíritu Santo trabaje consecuentemente con nosotros, que nos metamos con Él para conocer esa voluntad. Pablo, ¿por qué les decía eso? ¿Sabe qué? Porque cuando usted tiene el conocimiento de Dios, usted puede vivir de la manera que Dios quiere, en santidad y con un servicio eficaz para. Cuando usted logra llegar a ese punto, usted puede vivir en santidad y le puede servir, le puede tener un servicio eficaz para él. Ush, interesante. Y ojo, lo que estoy diciendo es que este conocimiento no es solo para pastores y líderes, es para cualquiera de los que estamos viendo acá que sean creyentes. El falso maestro dice, pastor, qué pena, pero esto es solo para unos escogidos, para unos poquitos. Ese conocimiento solo está disponible para la logia de o alguna vaina así rara. En cambio, el conocimiento de Dios está disponible para todo aquel que crea en Él.
Uy. Por eso ese conocimiento metafísico y eso apela al orgullo humano. Y en cambio, el conocimiento que Pablo quiere que los llene a todos es uno que todos pueden alcanzar y que los puede cambiar, transformar. Es un conocimiento para vivir bien, para vivir feliz. Señores, una cosa grave, desconocer la voluntad de Dios es comportarnos mal. Ya, por derecho, usted no sabe cuál es la voluntad para su vida, sabe que las posibilidades de embarrarla son como los antibacteriales, del 99.9%, para que me entienda. Por eso yo le pregunto en esta noche, en este momento acaba el mensaje, ¿usted conoce la voluntad de Dios para su vida? Mm, interesante. ¿Sabe qué? Una cosa es tener deficiencias intelectuales, o sea, que nos falte conocimiento de ciertas cosas en la vida, pero una grave y delicada es tener deficiencias espirituales por no conocer al Señor. Eso es grave el asunto de una manera terrible. Ahora el Señor ahí en el versículo de Colosenses dice que se llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Mm. Y entonces significa, ¿cómo es eso el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría? Señor, yo quiero que mañana, en cada momento de la vida, en cada circunstancia que viva, cuando me subo al Transmilenio y cuando me bajo allá en donde trabajo y cuando llego a la oficina y cuando voy a almorzar y cuando desayuno. Señor, yo quiero aplicar lo que tú me has enseñado. La sabiduría es eso. La sabiduría es poder aplicar lo que conocemos de Dios. Hace parte de eso. Pero si usted no conoce a Dios, ¿qué sabiduría va a aplicar? Ninguna, la humana. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y el conocimiento del Santísimo es su inteligencia. En cambio, la sabiduría del mundo es toda egocéntrica. Y es decir, a mí me parece que esto es así. Ignora a Dios, ignora al Creador, la maquilla de maneras que suenan lógicas, humanistas, le da ideas ahí rimbombantes, pero no sirve para nada. Por eso el Señor dijo en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? Una traducción dice, ¿no aturdió Dios la sabiduría del mundo? Shh. Uy, tremendo. Eso es 1 Corintios 1:20 hasta el versículo 25. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde? Interesante eso, ¿no? Dios te burla de eso y dice, ¿dónde están los sabios del mundo? ¿Dónde están los que creen que saben mucho, pero realmente no saben nada? ¿Dónde se encuentran esa clase de personas? Interesante, ¿no? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Uy, y ahí está el punto. Él oraba, Pablo está orando, Señora, estos de Colosas, llénalos de tu voluntad, que conozcan el conocimiento, que tengan la sabiduría, Señor, la sabiduría, llenos de toda sabiduría. Significa que sepan aplicar lo que conocen de ti a cada circunstancia de sus vidas. Yo le pregunto, ¿usted aplica lo que sabe de Dios a cada circunstancia de sus vidas? Dios le dice, no grite. ¿Y usted qué le pasa? Oh, sí, usted es así más o menos. Esa es su aplicación. Y Dios le dice, no mienta. Y usted, "Mm". Y Dios le dice, no corra. Y usted corre. Y Dios le dice, perdone. Y usted, primero me muero. Sí, así, así es como la aplica. Pregúntese, ¿aplica usted la sabiduría de Dios a cada momento de sus vidas? Pablo está orando, yo quiero que la apliquen. Yo creo que cuando mañana usted se enfrenta a un problema allá en su empresa o allá donde está estudiando, usted sepa solucionarlo a la manera que Dios le ha enseñado porque usted lo conoce. Eso es lo que le está orando, Señor, que cuando pase ellos lo conozcan. Señores, el Evangelio no produce un pueblo ignorante, un pueblo místico. El Evangelio produce un pueblo sabio, produce un pueblo inteligente. Por eso la Biblia nos llama, no seamos necios.
en no entender cuál es la voluntad de Dios. Eso está en Efesios 5:17. Cuando uno lee Efesios 5:17 está súper claro el asunto. Y es más que claro, dice el texto. Por tanto, no seáis insensatos, dice el texto, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La insensatez es no buscarla. La insensatez es no permitir que Dios sea el que hable a mi vida y me permita conocerla. Mm, Las sectas y los grupos así buscan que los seguidores no piensen, sino que sigan como borregos detrás de lo que les van diciendo. Pero el pueblo de Dios se reconoce porque es discreto, porque discierne, porque comprende. Señores, meternos con el Evangelio no es dejar de pensar. Al contrario, es empezar a pensar en lo que realmente es real. Eso es el punto. Y poder entender el Evangelio no es porque seamos seres superiores, porque eso nos llenaría de orgullo. No, es la pura misericordia de Dios que ha querido revelarnos lo que nosotros somos. Ahora, si usted dice, pastor, me falta sabiduría, ¿qué le toca hacer? Pues profundice, dedíquese a profundizar en la palabra, adquiera el conocimiento de la voluntad de Dios. Ore por un lado y por el otro, lea, empiece a buscarlo, use las herramientas que hay para crecer. No se quede quieto. Accione, accione. Pídasela a Dios, ¿no dice Santiago 1:5? Y el que está en alto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundante y sin reproche y le será dada. Eso dice Santiago, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo era que es gratis? Es gratis, no vale nada. Está disponible en todas las presentaciones. Se entrega gratis, es a domicilio. O sea, usted no tiene que hacer nada diferente a buscarla, a meterse con ella de una manera clarita y listo, ya sale. Eso es todo lo que usted necesita hacer. Pero ni siquiera esa parte hace. ¿A qué jugamos con esas cosas si ni siquiera esa parte hace? Complicadísimo. Santiago 1:5, por eso nos llama. Pídela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. La otra cosa, entonces, lo primero que pidió Pablo, en eso fue ahí en Colosenses, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice acá. E inteligencia espiritual, que se traduce en discernimiento espiritual. Wow, que seamos llenos de sabiduría e inteligencia espiritual o discernimiento espiritual. El discernimiento debería ser antes de la sabiduría. Y necesariamente es así. Al principio no, porque estamos apenas conociendo, pero después de que empezamos a conocer, empezamos a discernir. Cuando nos llenamos de conocimiento de la voluntad de Dios, lo que va a pasar es que el discernimiento tiene que ir creciendo. Si nuestro conocimiento solamente es en la cabecita intelectual, usted llena la cabeza de información, pero no adquiere un verdadero entendimiento de lo que es la mente y el corazón de Dios. Usted se pierde a Dios. Esa es la parte triste de no tenerlo. Por eso Pablo oraba con los colosenses que estaban haciendo la obra seria. O sea, estos tipos sí estaban llenos del conocimiento de Dios. Y Pablo dice, yo les alabo eso, pero ¿sabe qué? Quiero que sigan en eso, no quiero que lo pierdan. Y entonces oro para que tengan inteligencia espiritual o discernimiento espiritual. No quiero que se les vayan las luces a ustedes con eso. Entonces ora para que ellos adquieran ese entendimiento, ojo, de la mente y del corazón de Dios, para que no pierdan lo que tienen con Dios, para que cojan cada vez más cosas de Él. Interesante, ¿no? Déjeme decirlo de una manera más. Cuando esto se da y cuando usted hace la tarea de buscar llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios, de pedir su sabiduría, de pedir discernimiento espiritual, usted empieza a pensar los pensamientos de Dios. Usted empieza a ver las cosas como las mira el Señor. Empieza a ver el mundo con los ojos de Dios. Empieza a ver a la gente con los ojos de Dios. Tremendo, ¿no? Y usted crece no solo en conocimiento, usted crece en su entendimiento. Y su discernimiento se amplía impresionantemente. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Entonces usted la aplica a su vida diaria.
Entonces usted tiene una circunstancia y no, esto se hace así, el Señor me ha mostrado. Toca tomar una decisión, no, sabe que por este lado. Toca tomar otra, listo, esto se hace porque usted ya está practicando, que está lleno. Yo le pregunto, ¿usted está lleno de inteligencia espiritual o discernimiento espiritual? Necesita que oren que oremos por que usted la tenga. Pablo consideraba que había que orar por eso. Orar porque Dios llenara el conocimiento de su voluntad a los colosenses en toda sabiduría, pero también en toda la inteligencia espiritual, o sea, en el discernimiento. Él dice, es absolutamente necesario que oremos por eso, para que afronte la vida de la manera correcta. Ah, señores, la palabra de Dios puede ser escuchada por todo aquel que quiera prestarle atención. El problema es cuando las personas empiezan a interpretar la Biblia a sus propios criterios, cuando se hacen sabios a sus propios ojos, y entonces se vuelven necios. Y eso es lo que Pablo piensa que le puede pasar a los colosenses. Por eso intercede por ellos. Dice, yo no quiero que ustedes se me desvíen, yo no quiero que ustedes empiecen a llenarse de conocimientos esotéricos y metafísicos y nada que ver con esa vaina. No quiero que dejen de tener discernimiento, al contrario, quiero que cada día tengan más. Ese es el asunto. Y ojo, cuando decía acá inteligencia espiritual o discernimiento espiritual es algo que solo Dios les puede dar a través del Espíritu Santo. Solo se puede conocer a través de medios espirituales. No es un discernimiento para unos pocos, accesible a unas pocas mentes inteligentes y privilegiadas. No, señor, es un conocimiento accesible a todo aquel que se mete con Dios, abierto al que camina con Dios en humildad, en sencillez, en fe, al que dice, listo, me doblego ante ti. Ese Dios le da esas cosas. Eso es el asunto. Por eso cuando escuchemos a todos esos movimientos y todas estas gentes con sus historietas, porque son historietas, ellos entiendan lo que están diciendo. ¿Sabe qué dice el discernimiento de eso? ¿Se entienden la herejía que están diciendo? Están diciendo que el Evangelio de Cristo es parcial, que le faltan enseñanzas, que no tiene lo necesario, que es insuficiente. No es un comentario suelto lo que están haciendo, es una herejía, es un ataque. Están diciendo, no, es que hay cosas que Dios no quiso revelar porque usted no es suficientemente. ¿Qué? Imagínese eso. Wow, increíble eso. Por eso aquí el Pablo enfatiza que sean llenos del conocimiento y la palabra ahí es llenos es totalmente llenos de toda la sabiduría, de todo el discernimiento espiritual. De eso quiere el Señor. La sabiduría está completa, somos completos en Cristo. No nos hacen falta nuevas verdades. Mm. Señores, el Evangelio de Cristo no trae nada secreto, escondido, velado, disfrazado, no trae nada de esas vainas. Es claro, es frentero, dice, esto es lo que soy, esto es lo que ofrezco. La verdad de Dios no es complicada, no es retorcida, no es inalcanzable, al contrario, es súper sencilla, es cercana a las personas, recta, comprensible, se revela a los niños, pero choca a los perversos. Y eso debería quedar claro para nosotros. Literalmente eso debería quedar claro. Ahora, si eso está claro en la vida de una persona, si las personas llegan a tener clara esa verdad, hay un resultado espectacular en el versículo número 10 de Colosenses 1:10. ¿Sabe cuál es la finalidad de tener esa sabiduría? No es que usted mande a hacer tarjetas. Súper sabio bíblico. Mira, pues, habla con mi secretaria para seguirte transmitiendo conocimientos. No. El versículo 10 que dice que toda esa sabiduría da como resultado una conducta. Dice, una conducta. Dice, ahí nos dice, ¿para qué era toda esa vuelta? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y después fortalecidos con todo poder. Y empezamos a ver un montón de cosas que da eso. Pero todas tienen que ver con la conducta cristiana. Todas, absolutamente. O sea que el verdadero conocimiento tiene una meta, que usted y yo vivamos correctamente. Dios no nos da el conocimiento de su voluntad para que usted chicanee con qué inteligente soy. Y que, ay, es que yo sí sé, es que yo hice 6 semestres en la San Marino cristiana. No, no es para eso. Tiene nada que ver con esas vainas. No sirve para esas cosas, para descrestar bobos. Entonces no es una cuestión de que usted amontone información en la cabeza. Es que usted aprenda cómo es la mente de Dios. Que usted diga, estoy entendiendo al Señor. Sé que le gusta a mi Dios, entiendo que le agrada a Él, entiendo que le desagrada a Él, comprendo cada vez más claramente el camino que Él quiere que yo recorra. Ya entiendo cómo vivir cada día, ya entiendo qué criterio aplicar a esta circunstancia. O sea, aprende a vivir esa sabiduría que se pide en oración, esa llenura del conocimiento pleno del Señor, hace que podamos vivir la vida cristiana. Y señores, es imposible practicar una conducta santa, bíblica, como la que pide el Señor si usted no conoce la voluntad de Dios. Y si nuestro conocimiento de esa voluntad de Dios, señores, es defectuoso, o es mediocre, o es light, o no está bien, lo que va a pasar es que nuestra conducta no va a ser correcta en todos los aspectos. Es defectuosa. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces yo le pregunto, ¿su conducta refleja su conocimiento de Dios? Es así de sencillo, eso no tiene vuelta de hoja. El conocimiento de los herejes de los que está hablando y atacando Colosenses no alcanzaba para nada, nada, no quitaban nada, no transmitían nada, hacían que la conducta de la persona no cambiara, al contrario, la empeoraba. En cambio, el conocimiento que ofrece la verdadera sabiduría y la comprensión produce una vivencia que convierte a las personas a que anden de una manera, y dice la palabra, dignos del Señor. Ush. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Uy, chévere esa palabra, digno. Interesantísimo. Ahora significa a la altura de lo que somos, creyentes. En otras palabras, identificándonos con Él, a la altura de un creyente. ¿Cómo es la altura de un creyente? Es uno que se identifica con Cristo, que renuncia a ser autosuficiente, que sirve a los demás, que glorifica a Dios, que no le importa sufrir por Él, es ser semejante a Él. Es alguien que ama, literalmente. ¿Quién se lo produce? Estar lleno de eso. Hace que lleve fruto en esos sentidos, que le agrade a Dios. Ahí la palabra dice agradándole en todo. No es un estilo, no solamente es el estilo de vida. Es más que eso. Es más, no solamente es que me gusta vivir así. No, 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 es mucho más que el estilo de vida cristiano, por decirlo de alguna manera. Un estilo de vida cristiano puede ser yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo hago un devoción. Puede ser, eso es el estilo de vida. Está hablando de algo más allá, está hablando de las motivaciones detrás del corazón, de esa vida que mostramos, de ese estilo de vida. Andar digno del Señor es andar por no solamente con las acciones correctas, sino con los motivos correctos. Esa es la dignidad con Dios. En pocas palabras es, yo no pertenezco a este mundo, no comparto sus valores, yo soy una nueva creación, yo soy ahora un hermano en Cristo, debo ser fiel al Señor, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, mi vivencia es para Él, entiendo que esa es mi nueva posesión, mi nueva posición que tengo ahora y voy a vivir en consecuencia de la manera que vive un creyente. Y no como el cuento de algunos, yo soy hijo del rey de reyes, señor de señores, va a ser rico. No, pues qué consecuente es usted con eso. Nada que ver. Es entender por lo que
lo que somos y por lo que vivimos. Es eso, es andar, como dice la Biblia, por eso el Señor dice que lo siga sus pisadas debe andar como él andó. Uy, es eso. ¿Cómo es que se puede llegar a ser digno del Señor? Como dice, para que andéis como es digno, agradándole en todo. Tengo que estar lleno del conocimiento y del discernimiento espiritual. Si no tiene eso, lo siento, no se puede llegar a esa vaina. Uy. Y Pablo ora porque dice, esa vaina de los gnósticos está resubida, ese esoterismo, esa metafísica, eso de meterle el mundo oculto a lo creyente, está de moda y él tiene miedo con eso. Y entonces dice, Señor, oro porque la percepción espiritual, el discernimiento espiritual de ellos crezca, que no se dejen de meter los dedos a la boca, que tengan claro que cuando aparezca el peligro de una vaina de esas, digan, no, 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 eso no es para mí, que puedan distinguir entre la verdad y el error y que puedan decir claramente, sabe que no a lo que tienen que decir, ¿no? Uy. En ese tiempo esas palabras, conocimiento, sabiduría, discernimiento eran normales, la usaban los falsos maestros, pero ellos lo hacían por el lado malo. Para ellos se hacían llamar los iluminados, por eso existen los iluminados, los iluminates. Decían, somos los iluminados, los que tienen el conocimiento. Hermano, quiere tener mucho conocimiento, conozca a Cristo. Él ofrece conocimiento, sabiduría, discernimiento a todo aquel que cree. Entonces, lo terrible de no entender esta verdad es que las personas se corran detrás de estos falsos maestros y usted no se da ni cuenta. Usted simplemente sigue viviendo su vida sin... Mire, cuando una persona no busca este conocimiento del que estamos hablando, ser lleno de ese conocimiento de Dios, conocerlo más, más cada día, usted está andando en otro camino. Alguien se le está enseñando. Así como dice, es que la vida me ha enseñado. Sí, pero le está enseñando mal. Y usted está llevado en esa vida, para que me entienda. Porque usted está siguiendo la corriente de este mundo. No hay nada como el Evangelio de Cristo, sabiduría al alcance de todos. Es así es como por eso tenemos que interceder unos por otros. Y es muy, obviamente, tenemos que llevar ante el trono de la gracia eh, cosas que le están pasando a nuestros hermanos, sus necesidades, claro, son oraciones importantes, pero señores, pero nos toca interceder más aún por sus carencias morales, espirituales. Señor, mira, llénalo más, cuídalo en esto, que no se abra un hueco en su vida espiritual. A veces miramos a los hermanos y solo miramos lo superficial que están teniendo, que están viviendo. Mm. Por eso tenemos que empezar a orar como Pablo, ir creciendo en ese conocimiento de la voluntad de Dios, ir adquiriendo esa sabiduría, ese discernimiento espiritual. Uy, y entonces, dice el Señor, nuestras conductas se van a ver reflejadas en un andar como el que Cristo tuvo de una manera muy bonita y muy, muy especial. Por eso, que el Señor nos ayude, que podamos eh, valorar de esta manera, de verdad, ver la obra de Dios en las vidas de ellos y de una vez le digo, oren por mí para que yo tenga eso que Pablo dice que hay que tener. Yo oraré por ustedes y como hermanos en Cristo tenemos que orar. Señor, llena a tu iglesia de ese conocimiento de tu voluntad, Señor, dale sabiduría, dale discernimiento espiritual. Señor, cualquier cosa espiritual que les falte, colócaselas, colócaselas, para que puedan andar y agradarte en esa vida que agrada al Señor en todo, en absolutamente todo. Termino diciendo en todos, cuando dicen todo es en- siendo personas de su completo agrado. Usted a veces dice esa frase, ¿no? Uy, esa persona es de mi completo agrado. Eso significa que usted, la vida y cada escena de la vida de esa persona, usted dice, la verdad me parece excelente, me parece súper la forma en que vive esa persona cada momento de su vida. Yo le pregunto, cada momento de nuestra vida, ¿podemos decir que es de agrado al Señor?
¿Nuestras prioridades muestran eso? ¿Cuál es su máxima aspiración? ¿Con qué finalidad vive usted? ¿Para qué vive? Eso es lo que tenemos que pensar. Toda la Biblia resalta para qué vivir, pero para el creyente en la práctica se sabe hasta los versículos. Pastor, yo me sé ese versículo que dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es 1 Corintios 10:31. Pastores, yo sé que eso dice eso. ¿Y qué gano con que se lo sepa si no lo puede vivir? ¿Qué ganamos con eso? No, pastor, yo también me sé ese que dice, cuando hagáis algo, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Eso es Colosenses 3:23. Mm. Desde nuestras conversaciones, su gloria debe ser considerada prioritaria. Así de sencillo. Desde ahí en adelante, Cristo tiene que ser exaltado. Para Él vivimos. ¿No es eso? ¿No cantamos una canción de esas? Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea el texto de Romanos 14:8 dice, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿no? Somos del Señor, somos del Señor. La vida, señores, debe vivirse para complacerle. Pero si no conoce su voluntad, ¿cómo lo va a complacer si no conoce qué quiere Él? Señores, crezcamos en nuestro conocimiento, en nuestra comprensión de la voluntad de Dios. Y entonces vamos a tener una conducta diferente. Y una vez conozcamos esa voluntad, empecemos a vivir pensando, Señor, en cada escena de mi vida, quiero agradarte. Que el Señor nos ayude, hermanos, que Dios pueda, que ya tenemos una tarea, que quede clara la tarea. Pablo nos ha enseñado en esta noche. Esa es la tarea que quiero que lleven a cabo. No quiero nada más, quiero que oremos así, que es... Y en un mundo como el de hoy, muchachos, esa oración sí que se hace evitar en un mundo lleno de filosofías paganas que siguen llenando y abundando en la iglesia. En un mundo lleno de tanta basurita a nivel de ideas y de cosas. Absolutamente claro que estas dos cosas, esta llenura de su voluntad, toda sabiduría e inteligencia, o discernimiento espiritual, tiene que ser una oración constante de unos por otros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Seguramente esta semana tendremos que vivir eso. Tendremos que mirar qué tan llenos estamos. Las circunstancias nos van a mostrar qué tanto estamos. La forma en que andemos, en que vivamos, nos va a mostrar si somos o no como el Señor quiere, si le estamos siendo agradables en todo. Por eso pensemos recuerden, no solo en las necesidades de nuestros hermanos, sino también en eso que seguramente en esa falencia espiritual, que es la que ellos, eh, en que ellos necesitan, que el Señor obre de una manera poderosa para que sean completos en lo que en esos cambios, en lo que les hace falta para cambiar. Que podamos orar así, hermanos, es el deseo del Señor en esta noche y oremos para que dejemos esto en manos del Señor. Padre precioso, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, agradecemos infinitamente por todo lo que tú haces. Rogamos que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú, nadie más que tú lo puedes hacer. Rogamos, Señor, desde ya por el que llenes, Señor, de toda sabiduría y entendimiento a tu pueblo. Rogamos que tú y nadie más que tú seas quien haga y quien obre, Señor, en cada vida, en cada corazón. Rogamos, Padre, que tú nos des toda esa sabiduría y ese discernimiento espiritual, solo tú lo puedes dar como lo vimos hoy. Y rogamos, Señor, que cada persona que está en la iglesia pueda recibirlo, que haga su parte. Gracias porque tú ya hiciste tu parte, nos soltaste tu palabra, la revelaste, está con nosotros, es vital, Señor. Ayúdanos a que hagamos la otra, que es buscarte con todo el corazón, en oración, en estudio, en ese conocimiento tuyo, Señor, no solo intelectual, sino de ser motivados a que lo que aprendemos cambie y transforme nuestras vidas. Por eso hoy dejamos en tus manos, Señor, la vida de tu iglesia una vez más.
pidiendo que pueda hacerse real esta tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén.